Muy buenos días mis amados hermanitos, bienvenidos al devocional. Hoy vamos a estudiar qué es lo que más agrada a Dios. Vamos a descubrirlo y vamos a buscarlo en la palabra de Dios. Pero como un abrebocas vamos a estudiar el versículo de hoy, vamos a meditar en él. Y dice, a Jehová presta el que da al pobre y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Esto lo encontramos en Proverbios 19:17. Pero los cristianos no lo hacemos por negocio, no le damos a nuestro prójimo para que Dios nos dé también. Pero Dios lo promete y Dios dice que el que le da a un pobre, a una persona necesitada, es como si yo le prestara dinero a Dios. Él no lo va a pagar y no lo va a devolver, no solo en el cielo, sino también aquí en la tierra. Bueno, vamos a estudiar el texto de hoy y lo vamos a encontrar en el libro de Santiago, capítulo 2, versículos del 1 al 13, y dice así la palabra de Dios. Hermanos míos, que vuestra fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo sea sin acepción de personas. Porque si en vuestra congregación entra un hombre con anillo de oro y con ropa espléndida, y también entra un pobre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae ropa espléndida y le decís, siéntate aquí, en un buen lugar. Pero le decís al pobre, estate aquí de pie, o siéntate abajo de mi estrado. No hacéis distinción entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos. Hermanos míos amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales. No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros. Si en verdad cumplís la ley real, conforme a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien hacéis. Pero si hacéis acepción de personas, cometéis pecado y quedáis convictos por la ley como transgresores. Porque cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Así hablad y así haced, como lo que habéis de ser juzgados por la ley de la libertad. Porque juicios y misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Hermanitos, esto es palabra de Dios. Este capítulo 2 de Santiago empieza con la palabra hermanos míos. Esto me da a entender que la palabra de Dios fue escrita solo para los hijos de Dios y también para los que buscan ser hijos de Dios, estos que hemos aceptado a Cristo como nuestro Señor. Y también nos exhorta a que no tratemos mejor a unas personas que a otras, porque Dios no lo hace. Quiero compartirles la historia de un pastor, se llamaba Jeremías Stips. Este se disfrazó de mendigo y fue a la iglesia de 10,000 miembros, donde él iba a ser presentado como pastor principal por la mañana. Él caminó alrededor de la iglesia por unos 30 minutos y en cuanto ésta se llenaba de muchas personas, él se ocultó. Solamente 3 de cada 7 de las 10,000 personas le decían hola al mendigo. Él les pidió monedas y algunas personas para él poder comprar comida, pero nadie en la iglesia le dio algo. Él entró al templo e intentó sentarse en la parte de adelante, pero los diáconos le pidieron que se sentara en la parte de atrás del templo. Él saludaba a las personas que le devolvían la mirada llenas de asco y de desprecio al mirarlo de cabeza a pies. En cuanto estaba sentado en la parte de atrás del templo, escuchó los anuncios del culto y luego enseguida un líder subió al altar y anunció que se sentía emocionado en presentar al nuevo pastor de la congregación.
Nos gustaría presentarles a ustedes al pastor Jeremías Steve. Las personas miraron alrededor aplaudiendo con alegría y mucha ansiedad. Fue cuando el hombre sin hogar, el mendigo que se sentaba en los últimos bancos, se colocó en pie y comenzó a caminar por el corredor. Los aplausos pararon y todos lo observaban. Él se aproximó al altar y agarró el micrófono. Se contuvo por un momento, tomó la Biblia y la leyó. Entonces el rey dirá a los de la derecha: venid benditos de mi Padre y heredad el reino preparado por vos para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sedientos y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo en la cárcel y vinimos a ti? Y respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que cuanto lo hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Después de que el pastor, que estaba disfrazado de mendigo, leyó el texto de Mateo 25, del 34 al 40, miró a la congregación y les contó todo lo que había pasado en aquella mañana. Muchos comenzaron a llorar. Muchos se inclinaron la cabeza de vergüenza. El pastor dijo entonces: hoy veo una reunión de personas y no la iglesia de Jesucristo. El mundo tiene suficientes personas, pero no hay suficientes discípulos. Cuando ustedes se conviertan en discípulos, hablamos. Y él preguntó. Y luego de una pausa, cerró la Biblia y se despidió. Hasta la semana que viene. Muchas veces, hermanitos, nos creemos muy espirituales y decimos que amamos a Dios. Pero Dios nos dice en su palabra que si alguien dice que ama a Dios, pero aborrece a su hermano, esta persona es un mentiroso. Dice así: si alguno dice yo amo a Dios y odia a su hermano, es un mentiroso. Si no ama a su hermano, a quien ve, no puede amar a Dios, a quien no ve. También dijo Dios que la religión pura y sin mácula delante de nuestro Dios y Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus aflicciones y guardarse sin mancha de este mundo. Hermanito, cuando tú llegues al cielo, Dios no te va a preguntar en qué religión estabas, cuál ministerio tuviste. Él te preguntará: ¿cuánto amor diste a tu prójimo? Tú me dirás: yo soy un pequeño, no trabajo y no tengo que dar. También puedes dar de tu tiempo. Visita a un enfermo, una persona angustiada. Ayuda a cargar la cruz de otra persona. Y Dios te lo va a recompensar. Vamos a orar y vamos a decirle a nuestro Dios: amado Padre que estás en los cielos, en este precioso día que tú nos regalas, Señor, danos un corazón, Señor, humilde y misericordioso, Dios, para ayudar a tantas personas que en este momento están pasando necesidad, Señor. Que yo no pase indiferente por las necesidades de la gente, Dios. Que mis hermanitos puedan ayudarle a otro niño que en Navidad no va a recibir un juguete. Que seas tú inspirándolo a que comparta uno de sus juguetes con los que ya no volvió a jugar, o porque no uno que le guste y se lo dio a otro niño. Que comparta con personas que sean menos favorecidas, Dios. ¿Cuántas personas hoy van a dormir con hambre y nosotros con las alacenas llenas, Señor? Muéstranos, Señor, a cuáles personas, Señor, están necesitadas, Señor. Guíanos para poder hacer tu misericordia, Dios, para poder servirte y ganar tesoros en el cielo. No lo hacemos por eso, Dios, sino porque lo hacemos porque te amamos a ti y porque tú nos has enseñado a amar a nuestro prójimo, Dios. Te doy gracias por el bebé que alguna vez oré por él
Emiliano, Señor, porque tú ya le has dado sanidad al niño, ya está mucho mejor, me dice el papá. Gracias, Padre amado. Te pido que proveas empleo a tantas personas que en esta Navidad se están quedando sin trabajo, Señor, por cambio de alcaldía, porque en esta época nadie construye, por muchas cosas, Señor. Ten misericordia a los necesitados, Señor, te lo pido en el precioso nombre de tu amado Hijo Jesús. Amén. Bueno, hermanitos, aquí terminamos el devocional y recuerda, Dios nos pone una tarea hasta que estemos en su presencia, y es que amemos al prójimo, que le ayudemos y que Dios nos dé un corazón tan generoso que podamos servirle por medio de ofrendarle a alguien que está necesitado. Hermanitos, Dios los bendiga y nos vemos en el próximo devocional.